Soy Aria Vaz, tengo 28 años y soy contadora. Tenía las manos cubiertas de tierra para macetas cuando mi teléfono vibró. Estaba ayudando a mi abuela, Eleanor, a trasplantar con cuidado una orquídea terca. Miré el mensaje. Era de mi madre. Susan, camino a Panamá, transferí fondos del fideicomiso para nuestro nuevo comienzo. Cuida a Eleanor. Levanté la vista hacia mi abuela. Sonreía distraída a la flor, tarareando para sí misma, completamente ajena a todo. Me incliné hacia ella y susurré. Menos mal que moví esos $200,000 ayer. Abuela, si estás escuchando esto y alguna vez has sido la única persona responsable en tu familia, necesitas escuchar lo que pasó después de ese mensaje de texto. Tienes que entender lo que es Applewood Orchards. Esta granja no es solo un negocio. Es todo el legado de mi abuela. Es extensa, hermosa y, honestamente, está pasando por dificultades. Mi hermana mayor, Chloe, es el alma artística. Ha puesto todo su corazón en intentar salvarla, convirtiendo el viejo granero en una pequeña y encantadora cafetería con librería. Ella se encarga de la sidra, la repostería y la estética. Yo me encargo de las hojas de cálculo. Como contadora, soy la práctica. Soy la que sabe que apenas estamos llegando al punto de equilibrio. Lo único que nos mantiene a flote es el fideicomiso familiar. La abuela Eleanor lo creó hace años con $250,000. Las reglas eran clarísimas. Ese dinero solo podía usarse para dos cosas: primero, mantener la granja como legado, y segundo, pagar su creciente atención médica. Su Alzheimer ha ido empeorando. Algunos días está lúcida y brillante, y otros días se pierde tratando de llegar a la cocina. Ese fondo es su red de seguridad. Es nuestra red de seguridad. Y luego están mis padres, David y Susan. Para todo el mundo, son encantadores, maravillosos, espíritus libres. El alma de cada fiesta. Siempre persiguiendo algún nuevo sueño emocionante. Pero para Chloe y para mí, solo son irresponsables. Siempre han tratado a Applewood no como un hogar, sino como un cajero automático. Y han empezado a tratar a su propia madre, Eleanor, como una carga. Ya criamos a nuestros hijos, me dijo mi padre David el mes pasado, riéndose. Se supone que debemos disfrutar nuestra jubilación, no convertirnos en cuidadores. Yo soy la única que ve los estados de cuenta bancarios. Como contadora, soy cotitular del fideicomiso. Y durante los últimos 6 meses he estado observando el dinero. Al principio, eran retiros pequeños. Reparaciones de la granja, decía mi padre. Consultas con especialistas para Eleanor, afirmaba mi madre. Pero los números no cuadraban. Las reparaciones ocurrían en restaurantes caros. Las consultas parecían más bien días de spa. Estaban drenando el fideicomiso cada vez más rápido, mes tras mes. Intenté hablar con Chloe al respecto, pero ella solo negó con la cabeza, exhausta después de un día de 12 horas en la cafetería. Aria, por favor, suspiró. No puedo con otra pelea. Solo están siendo ellos mismos. ¿Qué podemos hacer? Ese es el problema, ¿no? Los dejamos salirse con la suya porque es más fácil que confrontarlos. Pero yo miré las hojas de cálculo y vi que se acercaba una fecha límite implacable. Al ritmo al que estaban gastando, todo el futuro de Eleanor, su atención médica y la granja, desaparecería en menos de un año. Ya no solo eran irresponsables. Esto era otro nivel de egoísmo. Esto era robo. Y yo era la única en posición de detenerlo. La verdadera tensión empezó hace unos 3 meses. Al principio fue algo sutil. Entré al estudio y vi a mi padre, David, minimizando rápidamente una ventana del navegador. Alcancé a ver la página web,
fotos brillantes de playas de arena blanca y condominios de lujo. Comunidades de retiro exclusivas en Panamá. El encabezado decía: «Solo estaba soñando despierto, niña», dijo, riéndose un poco demasiado fuerte. «Ya sabes que tu mamá y yo siempre estamos planeando la próxima gran aventura». Una semana después, mi madre Susan empezó a contestar sus llamadas en el porche trasero. Su voz era un susurro. Si yo salía, colgaba de inmediato. «Solo me estoy poniendo al día con una vieja amiga, cariño», decía, sin mirarme a los ojos. Luego empezaron a olvidar sus turnos para cuidar a la abuela Eleanor. Chloe y yo teníamos un horario estricto. Nos repartíamos el cuidado, equilibrándolo con mi trabajo de contabilidad y con ella manejando la cafetería. Pero de repente, los mandados de mis padres empezaron a alargarse. «Ay, se nos fue el tiempo», decía mamá, entrando como si nada 2 horas tarde, dejando a Chloe completamente agotada y sin poder preparar la repostería del día siguiente. La carga, como siempre, cayó sobre mi hermana y sobre mí. Chloe se volvió silenciosa, con ojeras profundas bajo los ojos. Yo solo me enojé más. La última señal de alerta llegó una noche mientras pagaba las cuentas de la granja. Mi madre estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, fingiendo leer una revista. «Sabes, Aria», dijo, con un tono casual, demasiado casual. «Eres la única, además de tu padre y de mí, que tiene acceso total al fideicomiso, ¿verdad?». Como cotitular, levanté la vista de mi laptop. «Sí». Así lo estableció la abuela. «Estaba pensando», continuó. «¿Y si hubiera una emergencia? ¿Y si tú no estuvieras aquí? Tal vez deberías, ya sabes, por si acaso, anotar las contraseñas para nosotros, solo para tenerlas». Un frío profundo se me instaló en el estómago. Era torpe, demasiado obvio. No estaba pidiendo acceso por una emergencia. Estaba revisando su ruta de escape. Estaba comprobando si yo estorbaba. La miré fijamente. «No creo que eso sea necesario, mamá. El banco tiene todos los documentos de sucesión. Para eso están los abogados». Su sonrisa se tensó. «Claro, querida. Solo era una idea». Esa noche no pude dormir. Esa conversación se repetía una y otra vez en mi cabeza. Estaban planeando algo. Iban a irse. Iban a dejarnos con una granja en ruinas y con una abuela que necesitaba cuidados constantes y costosos. Y planeaban llevarse el dinero destinado a salvar ambas cosas. ¿Debía confrontarlos? Sabía exactamente cómo terminaría eso. Mentirían. Me harían dudar de mí misma. Me llamarían paranoica y malagradecida, todo mientras escondían su equipaje nuevo al fondo del closet. Luché con esa decisión durante días. Sentía una culpa aplastante, asfixiante. Ese es el peso de ser el ancla de la familia, ¿no? Eres la responsable, la que mantiene todo unido. Y por eso mismo te sientes culpable incluso por pensar en poner un límite. Te sientes culpable por defenderte. Ir en contra de tus propios padres, aun cuando sabes que están equivocados, se siente como una traición. Se siente antinatural. Yo era la que debía mantener la paz. Y ahí estaba, preparándome mentalmente para la guerra. Me sentía como una traidora. Ese sentimiento duró hasta que entré a la cafetería una noche, ya muy tarde. Encontré a Chloe dormida en una de las mesas, con la cabeza recargada sobre una pila de facturas sin pagar, el rostro pálido por el cansancio. Regresé a la casa principal. Mi abuela Eleanor estaba parada en el pasillo, mirando una foto enmarcada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Has visto a mi esposo?, susurró. No puedo encontrarlo.
Mi abuelo llevaba 10 años muerto. En ese momento, toda mi culpa desapareció. Fue reemplazada por una claridad fría y contundente. No estaba traicionando a mi familia. La estaba protegiendo. A mi verdadera familia, mi hermana y mi abuela. Mis padres ya habían tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. A la mañana siguiente fui al banco. Me senté con la gerente, la señora Chen. Ese fideicomiso me daba autoridad legal. No necesitaba su permiso. Abrí una nueva cuenta protegida, el Fondo para el Cuidado de Eleanor y la Preservación de Applewood. Las únicas firmantes éramos Chloe y yo. Luego inicié la transferencia. Moví $200,000 del fideicomiso original a la nueva cuenta. Fui meticulosa. Soy contadora, después de todo. Imprimí cada estado de cuenta. Cada aportación que Chloe y yo habíamos hecho a la granja. Cada dólar asignado por el fideicomiso para el cuidado de Eleanor. Dejé $50,000 en la cuenta original. Suficiente para hacer un premio tentador. Suficiente para que creyeran que se habían salido con la suya. Salí del banco con las manos temblando, pero con la columna firme como acero. Tenía toda la documentación. Tenía todos los recibos. Había puesto la trampa. Y ahora solo tenía que esperar a que ellos mismos cayeran en ella. Esa noche llegó la confirmación que temía. Iba camino a la cocina por un poco de té, mucho después de que Chloe y la abuela se habían dormido, cuando escuché a mis padres hablando en la cocina, con voces bajas y urgentes. Me quedé inmóvil en el pasillo oscuro. Nos lo merecemos, David, decía mi madre, Susan. Su voz no era llorosa. Era dura. Ella ya vivió su vida. No vamos a desperdiciar el resto de la nuestra cambiando pañales otra vez. No es lo que firmamos. ¿Y las niñas?, preguntó mi padre. Su voz era más débil que la de ella. ¿Qué hay de ellas? Susan soltó una risa despectiva. Son adultas. Aria Bass tiene su contabilidad. Chloe tiene ese pequeño café de hobby. Ellas pueden arreglárselas con la granja. $50,000 son más que suficientes para que lo resuelvan. Es nuestro turno, David. Esa comunidad en Panamá se ve perfecta. Me quedé ahí, con la sangre helada. Cambiar pañales otra vez. Así veía a su propia madre. Un estorbo. Y $50,000. De verdad creía que eso era un trato justo por abandonar a su madre y dejarnos una montaña de deudas. Y en ese momento, finalmente lo entendí. No era solo egoísmo o irresponsabilidad. Era algo más profundo. Algo que podrías llamar el síndrome del personaje principal. Mis padres, David y Susan, creían con cada fibra de su ser que eran los protagonistas de su propia película. Los héroes en una gran aventura. Y en su historia, todos los demás, yo, mi hermana, incluso su propia madre enferma, éramos solo personajes secundarios. Extras. Nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras vidas enteras, simples subtramas. Y cuando una subtrama se vuelve incómoda, aburrida o estorba en la gran aventura del protagonista, simplemente la cortas. La sacas del guión. No veían esto como un abandono. No lo veían como una traición. Para ellos, solo era el inicio de su secuela. Y todos nosotros éramos daño colateral. Esa realización fría y aterradora me llevó directo a mi oficina. Si eran capaces de eso, ¿de qué más serán capaces? Mi mente de contadora tomó el control. Nada de emociones, solo hechos. Me quedé despierta toda la noche. Ya no solo estaba revisando el fideicomiso.
Estaba realizando una auditoría completa de Applewood Orchards. Saqué cada contrato de préstamo, cada título de propiedad, cada estado de cuenta bancario de los últimos 5 años. Sabía exactamente qué buscar. Conocía las señales de alerta. Y a las 3 de la mañana, lo encontré. Estaba enterrado en un montón de documentos de refinanciamiento. 3 meses atrás, mis padres habían sacado en secreto una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la granja. Un ELOC. Habían falsificado la firma de mi abuela, la propietaria principal. El monto, $70,000. El dinero ya había desaparecido. Retirado en efectivo y transferencias electrónicas durante las últimas 12 semanas. Habían estado pagando sus deudas personales. Comprando boletos de avión. Financiando su escape. Miré la fecha de vencimiento. El primer pago de ese préstamo fraudulento de $70,000 vencía en 30 días. Cuando entrara en incumplimiento, el banco no solo llamaría. Embargaría la granja. Embargaría la casa de mi abuela. Entonces lo entendí todo. Los $50,000 que planeaban dejar en el fideicomiso no eran un acto de misericordia. Era una burla. Ni siquiera alcanzaban para cubrir el enganche de la nueva deuda que habían creado en secreto. No solo planeaban abandonarnos. Planeaban hundir el barco con todos nosotros a bordo. A la mañana siguiente, mis padres estaban absurdamente alegres. Mi padre, David, silbaba mientras preparaba café. Mi madre, Susan, ayudaba a la abuela Eleanor con el desayuno, dándole avena con una ternura que no le había visto en años. Estaban arreglados. Solo vamos a hacer unos mandados en la ciudad hoy, dijo mamá, besando la cabeza de la abuela. Un beso largo, exagerado. Una actuación. Tal vez regresemos un poco tarde, así que no nos esperen. Pórtense bien, niñas, agregó mi padre, dándome una palmada en el hombro. Los vi salir por la puerta. Observé su coche avanzar por el largo camino de grava y desaparecer en la carretera principal. De pronto, la casa se sintió demasiado silenciosa. Chloe me encontró en la cocina, limpiando nerviosamente una encimera que ya estaba limpia. «Solo están haciendo mandados, ¿verdad?», preguntó, con la voz pequeña. «Sí», respondí, sin mirarla. «Solo mandados». Las horas pasaron. Mediodía. 3 de la tarde. 5. Chloe revisaba su celular una y otra vez, caminando de un lado a otro en la cafetería. Yo me quedé sentada en la mesa de la cocina, trabajando en el presupuesto real de la granja. Me sentía extrañamente tranquila. La espera era la peor parte. A las 6:30 de la tarde, justo cuando ayudaba a la abuela con la cena, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi madre. Rumbo a Panamá. La transferencia ya pasó. Estamos comenzando nuestra nueva aventura. Lo necesitamos. Cuida a Eleanor. Estaremos en contacto. Lo leí 2 veces. Mis manos ni siquiera temblaban. Caminé hasta donde estaba Chloe, que acababa de cerrar la cafetería, y le extendí el teléfono sin decir una palabra. Ella lo leyó. Su rostro se desmoronó. No fue enojo. Fue devastación pura. Se dejó caer en un banco, con los hombros sacudiéndose. «¿De verdad lo hicieron?», susurró. «¿De verdad la dejaron?». «Nos dejaron». La abracé. La sostuve mientras lloraba por nuestros padres, por nuestra abuela, por nuestra familia rota. Pero mientras miraba por la ventana hacia el huerto oscuro, yo no sentía nada. Ni tristeza. Ni rabia. Solo una determinación fría y firme. Estaba lista.
Les dejé vivir su fantasía exactamente 48 horas. Estaba registrando la nómina cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Código de país, Panamá. Sonreí. Justo a tiempo. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Habla Aria Vaz. Una voz profesional, ligeramente nerviosa, respondió. Señorita Aria Vaz, habla Ricardo, gerente de la comunidad de retiro de lujo Panamá Vista. Llamo por el señor David y la señora Susan. La listaron como su contacto financiero. Estoy al tanto de ellos, dije, con la voz plana. Tenemos una situación, balbuceó. El depósito de residencia de $50,000 fue rechazado. A través del teléfono escuché a mi padre gritar, furioso, acusándome de haberles robado el dinero y dejarlos varados. No robé nada, papá, respondí con calma. Protegí el fideicomiso. Protegí el dinero de la abuela. Los $50,000 que intentaron tomar era todo lo que quedaba. Mi madre tomó el teléfono, histérica, suplicando. Arregla esto. Arruinaste nuestro sueño. Mi sueño, repliqué, era mantener viva esta granja y a mi abuela a salvo. Ustedes abandonaron a su propia madre. Les hice una sola oferta, dinero suficiente para 2 boletos de avión en clase económica de regreso a casa. Mi padre rugió que me denunciaría por robo y nos sacaría de la granja. Adelante, lo desafié. Pero prepárate para explicar el préstamo ELOC fraudulento de $70,000 que sacaste usando la firma falsificada de la abuela. Ya hablé con un abogado. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Colgué. Regresaron 3 días después, derrotados. Mi hermana Chloe, nuestra abogada la señora Davis y yo los esperamos en la oficina de la granja. Deslicé 2 carpetas sobre la mesa. Carpeta 1, dije. Es el informe financiero completo. Muestra los $200,000 que transferí legalmente a una cuenta protegida. Carpeta 2, continué. Es la documentación del préstamo fraudulento y el aviso del banco. El pago vence en 10 días o ejecutan la hipoteca. Mi acuerdo final, no negociable, era simple. Opción A, firmar el 100% de Applewood Orchards a nombre de Chloe y mío. A cambio, usaríamos el dinero protegido para pagar su préstamo fraudulento y salvar la casa. Podrían vivir en la pequeña cabaña de invitados, con visitas supervisadas a la abuela. Opción B, se negaban a firmar. Dejábamos que el banco embargara todo y la señora Davis presentaba cargos criminales por fraude a un adulto mayor y una demanda de tutela legal. Mi padre, sin poder alguno, firmó. Mi madre lo hizo después, temblando. 6 meses después, la granja prosperaba. Chloe y yo, al romper el ciclo de toxicidad, habíamos reconstruido nuestra familia, no basada en la sangre, sino en la confianza. Observé a mis padres, sombras de lo que alguna vez fueron, podando arbustos en silencio. Parte de su acuerdo por techo y comida. A veces, tienes que cortar las partes tóxicas para salvar el todo. Soltamos a los padres que deseábamos tener para convertirnos en las mujeres que necesitábamos ser.